Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase 9 para los grupos 201 y 202. Hemos estado viendo las formas de organizarse en el virreinato, cómo se va organizando las formas políticas, las instituciones que tenían que establecer la justicia. Hoy vamos a ver dos figuras muy importantes. Uno es la educación, ya la hemos tratado con anterioridad, pero tenemos que precisar. Y 3, vamos a ver lo que es la minería. Les solicito, por favor, que ustedes revisen su ortografía. Gracias y empezamos. En esta parte, chicos, vamos a ver lo que es educación y vamos a comenzar. Aquí en la imagen tienen ustedes dos de las órdenes religiosas que se establecieron en el virreinato. En esta parte, chicos, nosotros recordamos que las primeras educaciones fueron dadas por los frailes. Recuerden que tenían que evangelizar a los indios de este gran país, de este continente. Fueron de los primeros en caer muertos, porque recuerden que aquí adorábamos a diferentes dioses y ellos traían un solo Dios. Empezamos. Ciencia y educación en Nueva España. En 1551 se funda en Nueva España la Real y Pontificia Universidad de México, administrada por jesuitas. Ojo, recalcamos, esta parte fue dada por los religiosos. Recordemos que incluso nuestro colegio se llama Fray Pedro de Gante y a la mayoría de ustedes de los grupos ya le hemos hecho una biografía y hemos concordado que el fraile que da nombre a nuestro colegio fue de los primeros en establecer escuelas para indígenas. Bien, esta institución que mencionábamos, la Real y Pontificia Universidad de México, era la única, en ese momento, la única institución autorizada para otorgar grados académicos en el virreinato. Recuerden que todos los grados académicos o todos los estudios que se consideraban de una jerarquía superior eran dados desde España. Recordamos los estamentos judiciales o aquellos que vinieron a administrar la Nueva España, eran de parte de la madre patria, que era España, y ellos ya venían con estudios universitarios, pero siendo reconocidos allá. Aquí empieza y es la primera en establecerse. No obstante, en conjunto con los colegios que estaban aparte distribuidos en las principales ciudades, independientemente de estas, cumplían el propósito de educar a los recién evangelizados, sobre todo alfabetizar a las comunidades indígenas. Ojo, chicos, aquí tenemos que hacer mucho énfasis. Recuerden que siempre les he dicho, la historia con H mayúscula nos dice que era educar, alfabetizar, proteger y ver que estas poblaciones residentes en nuestro continente y naturales de México tuvieran una vida plena, que fueran adecuándose a la vida de España. Sin embargo, la historia con H minúscula nos hace ver que no era así. La mayoría de los españoles que llegaron en un primer momento llegaron a esclavizar esta mano de obra que veían ellos. Mandan cartas, mandan consignas, haciendo entender que estos naturales de nuestro territorio no merecían ser tratados como humanos. ¿Para qué? Para que España les diera la autorización de cada vez tener mayor aprovechamiento de tierras y de personas. Esta parte, los frailes fueron los principales en empezar a cuidar de las almas de estos naturales. Por tanto, eran los que tenían esta consigna. También existían las escuelas para mujeres, pero estas escuelas, chicos, solo eran de un tipo, escuelas amigas, para que aprendieran a leer, a escribir y actividades domésticas destinadas solo para mujeres. ¿Cuáles son estas actividades? Llevar la administración de la casa, saber cocinar, saber bordar, saber atender una fiesta, saber preparar la comida para un gran evento, y de ahí no pasaban. Ojo, la mujer tenía un papel que era auspiciado por la religión, en la cual ella tenía que confinarse en casa y en los quehaceres que a ella se le imponían. Además de esta escuela, recordemos, los frailes tenían una para evangelizar, el de las mujeres, se hallaban otros colegios,
que mediante diferentes métodos se encargaban de transmitir el conocimiento a los recién evangelizados. Recuerdan que en algún momento yo les decía que podíamos nosotros utilizar esta parte de decir, o te conviertes a la religión o te paso por la espada, que es esto, o te mato. La mayoría de los naturales decidieron evangelizarse y aprender además el lenguaje que utilizaban los españoles. Sin embargo, no comprendían del todo lo que ellos trataban de decir. Por tanto, los frailes empezaron a tomar unas provisiones, trataban de enseñarles de una forma que los indios entendieran. ¿Cómo fueron estas? Bueno, se utilizaron dibujos, danza, teatro, pintura, música, por lo cual incluso se elaboró el catecismo en lengua náhuatl. Imagínense tratar de hacer entender a un natural que tiene múltiples dioses, que solo existe uno y en ese uno hay 3 presencias, era un poquito difícil. Sin embargo, con esta parte de enseñarles por medio de dibujos, por medio de representaciones, poco a poco fueron permeando esta nueva cultura en cuanto a religión se concreta. Existían diferentes colegios en Nueva España. Si tú ves, aquí tenemos en la ciudad de Celaya, existía el Colegio de la Purísima Concepción, administrado por los jesuitas. En Guadalajara, el Colegio de San Juan Bautista, igual administrado por esta misma orden. En Guatemala, vecina nuestra ahora, existía el de San Carlos por los dominicos. México, teníamos el de San Ildefonso, que también fue de los jesuitas. En Pátzcuaro, que es Michoacán, estaba el de San Nicolás Obispo, igual jesuita. En Puebla se encontraba el de San Pedro, San Juan y San Pablo, que era por los tridentinos. En Querétaro, San Francisco Javier, también jesuita, y por último en Zacatecas, San Pedro y San Pablo de los tridentinos. Ojo, chequen bien el poder que están teniendo los jesuitas, porque en un futuro a esta orden le vamos a quitar todo ese poder que logró tener desde este momento. Todos estos colegios eran manejados por diferentes órdenes religiosas, lo que ligó la educación novohispana a los ideales religiosos de la época, recordando que cada orden tenía ciertas características que le privilegiaban. Y esto hacía que, por ejemplo, los jesuitas, muy dados a tener una vida muy tranquila, poco dada a las riquezas, poco dadas al acumulamiento, y sin embargo mucho trabajo y mucha asepsia, mucha producción, ellos lograron tener huertas, lograron tener fábricas, lograron que la gente, que eran los indios que vivían y trabajaban para estas órdenes, tuvieran un nivel de vida muy diferente a las otras que se estaban dando. Pasamos a lo que fue el meollo que detonó la riqueza de España, aprovechando los materiales de nuestro país y de nuestro continente. Hasta aquí dejamos lo que sería la educación y tendríamos que ver lo que sería minería. Me gustaría que viéramos esta parte para dejarlo en claro, que ustedes desarrollen, iniciamos el tema de minería y lo concluimos la siguiente clase. ¿Les parece? Vamos a verlo. Y empezamos. El impacto de la minería en el desarrollo colonial. Durante el siglo XVI, la política económica fue impulsada por el mercantilismo. Recuerden que en Europa llevaban ya un adelanto en cuanto a la economía muy avanzado al de nosotros. Nosotros estábamos en lo que era el trueque, que es esto, nada más intercambiar mercancías entre sí sin que mediara una moneda, porque nosotros no la teníamos como tal. Sin embargo, en Europa ya estaban considerando los metales por su valor. Este valor lo daban el oro y la plata que en Europa se poseían. Aquí llegan a México, ya habíamos comentado, no encuentran la cantidad de oro que ellos requerían. Sin embargo, poco a poco, al hacer los descubrimientos e irse hacia el norte, hacia la zona chichimeca, encuentran una veta de plata, que es lo que le da valía ante los ojos de España a nuestro país. Y empiezan a explotar estos dos recursos que se dieron en abundancia. Nosotros dimos la plata y lo que es Perú y la zona andina le tocó proporcionar el oro que hizo famosa y rica a España. Continuamos, chicos. Al llegar a Mesoamérica, los conquistadores encontraron lavaderos de oro.
arenales con pequeños depósitos del mineral. Estos, los primeros, se agotaron, pero al ir buscando y extender los conquistadores hacia el norte y al sur, hallaron yacimientos de plata. Ojo, esto fue lo principal para que nosotros podamos recuperar este conocimiento, que fue lo que hizo tan valioso el que estuvieran aquí insertos varias poblaciones y que fueran dándose cada vez más avances de los españoles. Sí les solicito, chicos, que vayamos viendo cada uno de estos temas y lo vayamos tratando. Hubieron varios yacimientos que se explotaron a partir de 1546. Te nombro nada más los principales y que marcan lo que era la ruta de la plata o camino de tierra adentro. En Zacatecas, Sombrerete y Fresnillo se dieron los principales yacimientos de plata. Pachuca y Real del Monte en Hidalgo, Sultepec, Zacualpan, Tejupilco y Temascaltepec, Estado de México, Tlalpujahua en Michoacán y Tasco Guerrero, que a la postre son de los principales. Tasco todavía continúa con su tradición de trabajar la plata y vender la mejor plata del mundo. Además que de ahí han salido grandes artesanos que trabajan principalmente joyas de gran adorno. En 1554 se comenzaron a explotar los yacimientos en Guanajuato y para 1592 las minas de San Luis Potosí, conforme se incorporaban estos territorios hacia el norte, se hallaron grandes yacimientos de plata en Durango. ¿Les parece si seguimos en la próxima clase y mientras hacemos un resumen en el cuaderno, chicos? Los espero en la siguiente. Bye.